Oigan, ¿a ustedes de verdad les parece justo que los colombianos, pero principalmente los trabajadores, esos reales trabajadores que tienen que levantarse a las 3, 4, 5 de la mañana para llegar a sus lugares de trabajo, muchos lugares realmente precarizados, y que la reforma laboral buscaba dignificar en este caso todas esas labores de los colombianos y que ahora por culpa de 8 senadores de los partidos tradicionales como Conservador, Cambio Radical, el partido incluso liberal, el partido Colombia Justa Libres, que todos esos partidos se unan para quitarle las esperanzas a los colombianos de tener un trabajo digno, de tener un trabajo que de una vez por todas sea dignificado? ¿Les parece eso justo? Pero además, ¿les parece justo que las personas que le están quitando estos derechos a los colombianos ganen más de 48 millones de pesos al mes y que muchos de ellos ni siquiera en varias oportunidades se presenten en el Congreso de la República, que ni siquiera trabajen, pero que adicionalmente esos mismos congresistas, varios de ellos, muchos de esos son los que incluso en meses anteriores hundieron la pasada reforma a la salud y que aún así esos mismos se atrevan a decir a través de sus redes sociales que supuestamente hay mermelada, que hay mermelada por parte del gobierno nacional a los congresistas para que se aprueben las reformas, cuando en realidad la única reforma que ha pasado hasta este momento es la reforma pensional. De resto, todas las reformas, la oposición se ha encargado de boicotear, se ha encargado de que con sus jugaditas no se dignifique las labores de los colombianos, que no se dignifique la salud, que no se dignifique la educación, porque ellos quieren seguirle robando al país. Así de sencillo. Con esta reforma laboral es necesario que ustedes sepan que se hunden cosas realmente fundamentales para los colombianos, pero principalmente para los trabajadores. Se hunde el pago de dominicales y festivos, se hunde también el recargo nocturno, se hunde también el carácter laboral de los contratos de aprendizaje, específicamente para los aprendices del SENA, que además desde el día cero estuvieron en el Congreso de la República exigiendo la aprobación de esta reforma para que se dignifique su labor también. Se hunde también el pago a internos en medicina, se hunde también la licencia menstrual, se hunden varias cosas que buscaba dignificar la labor y por supuesto que se buscaba dignificar esos trabajos de los colombianos. Pero estos 8 senadores que ustedes están viendo ahí, senadores de partidos tradicionales, senadores que incluso anteriormente pues habían hundido la reforma a la salud, pues son ahora los protagonistas de que los colombianos no tengan un trabajo digno. No les gusta la salud, no les gusta la educación, no les gusta el trabajo, no les gusta absolutamente nada. Pero aún así, pues se atreven a decir que supuestamente hay mermelada y demás. Hay un mensaje importante en todo esto, y es que para las elecciones del año 2026 no nos basta solamente con elegir un presidente, no nos basta solamente con elegir al primer mandatario en nuestro país. El Congreso juega un papel fundamental y hemos visto cómo este Congreso de la República ha intentado de muchas maneras sabotear al gobierno del presidente Gustavo Petro, y sí, lastimosamente hay que decirlo, en muchas cosas lo han logrado, como en la reforma laboral. Incluso Margarita Rosa de Francisco dice, si queremos destraquetizar al país, la derecha no es una opción. Y esto aplica tanto para los precandidatos presidenciales como para los del Congreso, Senado y por supuesto Cámara de Representantes. Importante que ustedes sepan quiénes además pues son esas personas que están allí muy felices, posando, sonrientes además, haciéndole la vida imposible a los trabajadores en nuestro país. Personas del Partido Centro Democrático, del Partido Mira, del Partido ASI, del Partido Conservador, del Partido Colombia Justa Libres, del Partido Liberal, son los que están en este momento dándole, ahí sí como mencionó o como menciona nuestro compañero Giovanni Enciso, dándole una cachetada a los trabajadores, dándole una cachetada al pueblo colombiano. Esos que ustedes están viendo ahí
ahí en esa fotografía no merecen pasar en el año 2026. Ganan más de 48 millones de pesos al mes, fuera de lo que además se les paga por su unidad de trabajo legislativo, que son más de 60 millones de pesos. Y resulta que entonces les duele dignificar la labor de los colombianos para que tengan garantías, para que se paguen sus recargos nocturnos, para que se paguen sus dominicales, para que a estudiantes del SENA incluso también se les dignifique su labor, porque ellos están haciendo prácticamente lo mismo que cualquier persona que en este momento está trabajando en una empresa, que está trabajando en una organización. Y esa también fue la lucha de los estudiantes del SENA en los últimos meses. Vean ustedes este trino de Laura Camila Vargas. Ella escribió: antiderechos, corean los aprendices del SENA que se tomaron este martes el Congreso. Se lo dicen a los 8 senadores que hundieron la reforma laboral que proponía un contrato de aprendizaje que rescataba el pago de un salario mínimo durante la fase productiva. Y no solamente es el tema del salario, sino además las condiciones adicionales que tenían. El pago a cesantías, adicionalmente todo el tema de la EPS, ellos no tenían derecho a prima, o sea, nada. Esto buscaba también que se dignificara esos derechos a los aprendices del SENA. Escúchenlos ustedes, por favor. Uy, oigan, definitivamente esto es en serio bastante preocupante, pero sobre todo bastante triste, ¿no? Congresistas que en serio ganan más de 48 millones de pesos no saben que hay jóvenes, que hay personas que están trabajando en condiciones realmente indignas, que están trabajando en condiciones realmente precarias, y que sean los mismos estudiantes del SENA que griten allí que merecen un contrato laboral digno. De verdad, esto no sé de verdad qué hemos hecho para merecer el Congreso que tenemos en este momento. O sea, ¿quiénes son las personas que están llevando a estos hombres y a estas mujeres que le hacen tanto daño al pueblo colombiano? O sea, que todo esto quede, por supuesto, en la mente de absolutamente todos los colombianos. Saber por quién no hay que volver a votar. Escuchen nuevamente ese fragmento. Me lo merezco, contrato laboral, es lo que mencionan los estudiantes del SENA. Varios congresistas también se pronunciaron, como Jennifer Pedraza. Ella dijo: lamentable, con el hundimiento de la reforma laboral perdemos avances en pago de dominicales y festivos, en recargo nocturno desde las 7, el carácter laboral de los contratos de aprendizaje, nuestra propuesta para el pago a internos de medicina, autorizaciones médicas por licencia menstrual, entre otros. Avances para dignificar el trabajo en Colombia. Requería política industrial y empresarial, pero hundirla no era el camino. Quizá la mejor forma de este gobierno, es lo que menciona allí Jennifer Pedraza. En definitiva, hundirla no era lo que se necesitaba, no era además pues lo justo. Se requería el debate. Para eso finalmente es que son electos estos congresistas, pero principalmente los de los partidos tradicionales, para que dialoguen, para que con argumentos se sienten en la mesa y hablen y lleguen a consensos sobre lo que mejor le puede servir a los colombianos. Pero ellos se van por la fácil, hundirla, tal cual como sucedió con la reforma a la salud hace algunos meses atrás. Sin embargo, pues ya hay llamados a las calles, y aquí por supuesto es un mensaje bastante importante, teniendo en cuenta que ya nos estamos dando cuenta que el Congreso, que supuestamente debe trabajar por los colombianos, no trabaja para los colombianos, sino que trabaja única y exclusivamente por intereses personales, por intereses tal vez colectivos, pero intereses colectivos posiblemente con empresarios. Uno nunca sabe. Recordemos que incluso anteriormente con la reforma a la salud, pues se determinó que varios de los que firmaron el hundimiento de la reforma a la salud, el archivo de esa reforma, pues habían sido incluso
beneficiados con dineros que ingresaron por parte de la empresa Keralty a cada una de sus campañas. Entonces, ¿será que posiblemente está sucediendo lo mismo con esta reforma, con la reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro? Adicionalmente, nos hemos dado cuenta también que aunque el presidente Gustavo Petro ya se pronunció, es necesario que todos los colombianos salgan a las calles, que se pronuncien, que haya una gran movilización. No podemos seguir permitiendo que la oposición siga haciendo lo que quiere, que siga ganando salarios exorbitantemente altos y que aún así no piensen ni siquiera en los afectados, que es el pueblo colombiano. Vean lo que mencionó aquí la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Gran movilización el 18 de marzo por los derechos laborales de los colombianos. Escuchen esto, por favor, y ayúdennos a replicar para que todas las personas sepan qué está hundiendo la oposición, qué hundieron los partidos tradicionales como Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal, Conservador, entre otros, y por supuesto sin qué se van a quedar los colombianos, pero principalmente los trabajadores. Vean esto. Frente al anuncio de que se tiene mayorías en la Comisión Séptima del Senado para hundir la reforma laboral, integrada por la tecnocracia neoliberal y la extrema derecha y el uribismo, el Comando Nacional Unitario, integrado por las tres centrales obreras, CUT, CGT, CTC, y las dos confederaciones de pensionados, la CPC y la CDP, adicionalmente con la Asamblea Nacional Popular que se reunió el pasado 14 y 15 de septiembre por las reformas sociales, la paz total y la unidad del pueblo, estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país de rechazo y de protesta a esta decisión del Congreso de la República que hunde la reforma laboral, una reforma hecha para recuperar derechos. Esta es la respuesta desafortunada de la extrema derecha, el uribismo y de la tecnocracia frente a los reclamos insistentes de la población. Todos a la calle el 18 de marzo en todo el país. Todos a las calles el 18 de marzo porque finalmente todos los colombianos que votaron por el presidente Gustavo Petro, los que lo llevaron al primer mandato en nuestro país, también lo hicieron bajo la premisa de las reformas. Los colombianos votaron por eso, votaron por las reformas, por la reforma laboral, a la salud, pensional, agraria, entre otras reformas que necesita nuestro país, y que ahora es la oposición la que está encabezando ese sabotaje al gobierno del presidente Gustavo Petro. El mismo presidente se pronunció y dijo: si la Comisión Séptima hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia, habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia, fue lo que mencionó el presidente. Pero adicionalmente, pues no podían faltar las respuestas de personas de partidos tradicionales como el Partido Cambio Radical, como la de la representante Lina María Garrido. Observen ustedes el tamaño de esa respuesta al presidente, ¿no? Y es congresista. Píntelas, presidente. ¿Qué es eso? En manos de estas personas tenemos el futuro de todos los colombianos, en manos de una mujer como Lina María Garrido, que incluso hay que recordar y resaltar que fue una de las congresistas, que fue una de las representantes que quería seguir teniendo engavetada la reforma a la salud. Esta persona que ustedes están viendo ahí en pantalla representa de verdad a todos los colombianos con ese tipo de respuestas que, por supuesto, estamos acostumbrados a que no tienen en lo absoluto, en este caso, nada de argumentos, y por eso recurren a ese tipo de lenguaje y a ese tipo de respuestas. El presidente adicionalmente dijo: no hay otro camino, no llores como niño lo que pudiste defender como hombre, que cada trabajador o trabajadora salga a la calle a defender su derecho a una vida justa. El Congreso niega las reformas que el pueblo votó. Así es, el pueblo colombiano eligió al presidente Gustavo Petro, pero también votó por las reformas. Sin embargo, también otras representantes como Catherine Miranda, la que incluso está involucrada en ese presunto escándalo de corrupción de Invías, que adicionalmente hasta el momento no sabemos absolutamente nada, porque los medios tradicionales posiblemente estén callando, pues porque como no hay ningún congresista del partido del Pacto Histórico, entonces callaron rotundamente. La misma Catherine Miranda, que posiblemente está incluida allí en ese escándalo de corrupción, escribió:
Felicitaciones, senadores. Reforma laboral virtualmente hundida. Ahora vamos por la salud. Grandes héroes. Grandes héroes, le dice ella a estos 8 cobardes que están firmando el hundimiento de la reforma laboral. Una reforma que buscaba dignificar la labor de todos los colombianos. Una reforma que buscaba que en este caso todos los colombianos tuvieran condiciones dignas para trabajar. Pero están acostumbrados a que, como lo mencionó en algún momento Álvaro Uribe Vélez, que los trabajadores no puedan estar con sus familias, que se les recorte los fines de semana, que se les recorte las vacaciones, que se les recorte la jornada de sueño, porque para ellos Colombia necesita trabajar, trabajar y trabajar, por supuesto, para que de nuestros impuestos sigan ganando más de 48 millones de pesos. El presidente le respondió y le dijo: ¿por qué a Catherine le molesta que a las trabajadoras de Bogotá no le paguen más por trabajar los festivos o dominicales? Que en vez de contratarlos por meses y acosarlas laboral y sexualmente, en vez de que las contraten a término indefinido. ¿Qué daño le hicieron acaso las trabajadoras de Colombia a la parlamentaria Catherine? Ese es el programa de Claudia, dañar la dignidad del pueblo trabajador de Colombia. Sí, porque hay que recordar también que Catherine Miranda, junto con otras congresistas como Angélica Lozano, esposa de Claudia López, como Catherine Jubinao, como otros que en este caso solicitaron la división, la decisión del partido Alianza Verde, pues es claro que se van a ir con Claudia López, que van a armar un partido para que Claudia López pueda lanzarse a la presidencia de la República. Vean ustedes lo que dijo aquí René Jiménez también. Jorge Eliezer Gaitán, viendo cómo los congresistas le niegan los derechos al pueblo trabajador. Debería darles vergüenza. 8 senadores que han tenido todo el privilegio, que han vivido siempre de los colombianos, que han vivido siempre de lo público. Resulta que entonces ahora son los primeros en hacerle daño a los colombianos. Que esta foto, que esos rostros les queden a ustedes grabados para que sepan quiénes no pasan en el año 2026. No pasarán en el año 2026 los partidos tradicionales, no pasará el Centro Democrático, el MIRA, el Partido ASI, el Conservador, el Partido Liberal y Colombia Justa Libres. Así que los leo en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia que tenemos hoy, 11 de marzo? ¿Qué piensan ustedes de esta decisión que tomaron estos senadores de la República de hundir la reforma laboral? Completamente lamentable, hay que decirlo, pero también hay que mencionar que los colombianos pues tienen la solución, y es salir a la movilización, salir a exigir por lo que se votó, salir a exigirle a estos senadores que dejen de hacerle daño a los colombianos. Y lo mismo lo mencionó el presidente Gustavo Petro, él mismo hace también esa invitación a que los colombianos se movilicen. Ahí está la fecha, no olviden por favor, el día 18 de marzo se espera una gran movilización. Ojalá efectivamente se dé. A todos, como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir este video para que las personas sepan lo que está haciendo la oposición. No olviden darle like, suscribirse a nuestro canal de YouTube. No olviden comentar, yo siempre los leo, así que los leo aquí abajito en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esto que acaba de suceder con la reforma laboral? Completamente lamentable, que afecta por supuesto a todos los trabajadores, así que los leo a todos. Muchas gracias y como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.